Yo buscaba un puesto de trabajo, encajar en un despacho en el que me pudiera desarrollar profesionalmente y que a cambio me dieran un salario justo con el que poder mantenerme y a fin de cuentas vivir. Sufrí muchísimo en la búsqueda de empleo. Encontré un trabajo, lo perdí y volví a sufrir nuevamente hasta que encontré el último despacho en el que trabajé. Os contaré a continuación mi experiencia. Y después de echar muchas culpas fuera, al despacho, a la sociedad, a mi mala suerte, a que no tenía enchufe, que no tenía las oportunidades del resto, que si tuviera más dinero todo sería más fácil, me di cuenta que la emoción que subyacía tras mi búsqueda de empleo era la necesidad. Más que la necesidad era la súplica por ese puesto de trabajo. Y detrás, un poquito detrás de esa necesidad, estaba el miedo. El miedo a no encajar en ese puesto de trabajo, a no ser suficiente, a no ser válida, y comenzaba de nuevo el círculo vicioso. Intentar encajar en un puesto de trabajo y sufrir por la búsqueda de empleo. A continuación os quiero contar mi experiencia y lo que he aprendido. Espero que os sirva. Poneos un café jurídico, que comenzamos. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Cómo fue mi búsqueda de empleo como abogado? Os he comentado en otras ocasiones que yo trabajaba mientras estudiaba la carrera y la verdad que nunca tuve ningún problema a la hora de encontrar trabajo. Para mí fue siempre relativamente fácil, de hecho ni siquiera lo buscaba, el trabajo venía a mí y yo siempre trabajé, nunca tuve ningún problema. El problema lo encontré, si podemos llamarle problema, cuando empecé a ejercer como abogada. Ya os he contado en otro vídeo, creo que es en el vídeo que titulé Cómo empecé a ejercer en la abogacía o cómo empezar en la abogacía, os lo dejaré enlazado, los despachos en los que trabajé, pero me quiero centrar en la búsqueda del último despacho en el que trabajé, que es realmente cuando más he sufrido. Os voy a contar desde el principio. Cuando yo estudié en la Escuela de Práctica Jurídica nos otorgaban un despacho para hacer prácticas y yo tuve la gran suerte, llamémosle así, de que uno de los profesores de la Escuela de Práctica Jurídica me dejó hacer prácticas en su despacho y como contraprestación, que no tenía por qué hacerlo, me daba 300 euros mensuales. Yo esos 300 euros los iba metiendo en un sobre todos los meses. Yo ya os he contado que vengo de una familia humilde, siempre he estado acostumbrada a trabajar y en esa época yo ya no trabajaba, o sea, me dedicaba únicamente a la abogacía y tenía mis gastos, me ayudaba mi madre, pero yo necesitaba disponer de algo de liquidez. Entonces, ¿yo qué hacía? En vez de gastarme esos 300 euros, como no sabía el tiempo que iba a estar trabajando en ese despacho, sabía que iba a ser un tiempo limitado, por lo menos durante la formación, que sería pues un año, yo iba guardando esos 300 euros en un sobre con la idea de terminar la Escuela de Práctica Jurídica y como yo ya pensaba, es que fijaos, yo ya pensaba que no me iban a contratar en ningún sitio porque no tenía padrinos, yo siempre he sido muy refranera y aquí hay en España un refrán que dice el que no tiene padrinos no se bautiza y yo lo veía todo tan complicado que decía a mí no me van a contratar en ningún sitio, así que lo que mejor puedo hacer es ahorrar estos 300 euros todos los meses y con lo que pueda juntar irme fuera a practicar inglés, bueno, más que a practicar, a aprender a hablar inglés. Total, que yo iba metiendo esos 300 euros en el sobre, que los contaba, algunos de los que estáis viendo este vídeo, que hayáis sido compañeros míos, hasta sabréis esta anécdota. Y yo los iba contando, que me sentía como el tío Gilito ahí, contando los 300 euros cada mes que iba ahorrando, ¿no? Y llegué a ahorrar hasta 2.400 euros, creo que fue. Y los iba metiendo, como os digo, en un sobre, con el propósito de irme fuera a aprender inglés. ¿Qué ocurrió? Que mientras yo estaba formándome en este despacho empecé a buscar empleo activamente. ¿Y cómo lo hice? Os lo conté también en aquel vídeo. Yo a través del colegio de abogados en el que estaba colegiada, el Colegio de Abogados de Coruña, había una sección que era el tablón de los colegiados, donde pues empresas, despachos pedían, ofertaban puestos de trabajo. Y yo encontré una oferta que buscaban un abogado que no tuviera demasiada experiencia. Yo fui a la entrevista y recuerdo esa entrevista que ni siquiera fue en la sede del despacho, es decir, fue en el propio colegio de abogados. Y allí estaban los 3 socios del despacho haciéndome preguntas y me acuerdo que una de las preguntas que me hicieron es ¿qué rama del derecho te gusta más? Y yo me acuerdo que dije, me gusta mucho civil y administrativo. Y me dijo uno de los socios, pues aquí llevamos derecho laboral. Y claro, yo respondí con toda la naturalidad
vamos, como soy. Y dije, bueno, es que a mí laboral me gusta, todo lo que sea derecho me gusta una vez que lo conozco. Cuando lo conozco ya me gusta. Yo creo que me contrataron por lo espontáneo y natural que fui, que se veía que no mentía. Bueno, me contrataron en ese despacho y yo ya tenía una nómina de 1.000 euros. Imaginaos, yo me sentía todopoderosa, os lo puedo asegurar. Mis 1.000 euros mensuales y los 2.000 y pico que había ido ahorrando en el anterior despacho. Y claro, ya mi idea de irme fuera se desvaneció por completo. Yo ya ahí pensé, bueno, ya empiezo a trabajar aquí de abogado, ya tengo una nómina de 1.000 euros, compañeros míos ni siquiera tienen trabajo, bueno, me sentía la persona más fantástica del mundo. Total, que en ese despacho a mí me hicieron un contrato de formación que tenía una duración de 6 meses, pero con visos de continuar, o sea, una visión de futuro. No sé, por lo que me habían dicho, vamos, recuerdo vagamente las conversaciones, pero era con posibilidades de quedarme más tiempo. De hecho, hasta el socio mayoritario del despacho me insistía en la necesidad de que tenía que comprarme un coche. Yo no tenía coche en ese momento, porque era necesario que yo me trasladara fuera de la ciudad a actos de conciliación o a algún juicio, que al principio yo no iba, bueno, al principio y al final, yo en ese despacho no llegué a ir a juicio nunca, pero sí a algún acto de conciliación y me insistían en que tenía que comprarme un coche y demás. Claro, ahí va Begoña, confiada en que tiene un puesto de trabajo y dices, bueno, pues me voy a embarcar en la aventura de comprarme un coche. Además yo tenía ya mis 2.000 y pico euros del otro despacho en ese sobre para dar la entrada y dije, bueno, pues me compro el coche. Y asesorada por mi familia me dijeron, mira Begoña, ya que vas a dedicar el coche a hacer viajes largos, porque además yo en Coruña yo no tenía mi familia, los trayectos que yo hacía en autobús eran casi cruzar media España para ir a ver a mi, bueno, media España no, pero cruzar un gran número de kilómetros para ver a mi madre. Entonces me dijeron, ya que te vas a comprar un coche, pues invierte en un coche un poco mejor. Tienes una nómina, tienes tus ahorritos y ahí va Begoña y se compra el coche. Bueno, toda feliz, me dan el coche, me dan las vacaciones y en septiembre Begoña se va a hacer el Camino de Santiago. Y cuando vuelvo de hacer el Camino de Santiago, toda contenta a reincorporarme en mi puesto de trabajo, recibo la noticia de que no me renuevan porque ha habido un cambio dentro de la propia estructura del despacho y tienen que prescindir de mí y de la secretaria. Me lo comunican con mucho pesar, la verdad. Yo creo que ellos estaban contentos conmigo, yo también estaba muy contenta con ellos, la verdad, pero no me pueden renovar. Imaginaos la escena. Yo ya sin mis 2.000 y pico euros, sin ningún tipo de colchón económico, con un coche recién comprado, una letra por pagar durante 7 años, compartía piso, yo no vivía ya no vivía, desde hacía que me había independizado ya, y yo ahí pensando, a ver ahora, ¿qué hago? A ver ahora, ¿qué hago? Bueno, pues me puse a buscar trabajo de abogada. Y quiero detenerme aquí, porque empatizo con todos vosotros que me escribís por privado, que me comentáis en los vídeos, que buscáis trabajo incluso para trabajar gratis, que sé, ya creo que ya partís de mala premisa los que buscáis trabajo gratis, pero bueno, os diré a continuación por qué y por qué yo he aprendido que eso no es una buena estrategia. La cuestión es que yo empecé a buscar activamente trabajo. ¿Y cómo lo hacía? Yo no tenía internet en el piso que compartía con mis compañeras, entonces todas las mañanas me iba con mi portátil, el portátil que habéis visto en el vídeo de cómo me organizo. Ese portátil ha vivido conmigo todas las experiencias y lo que le quedará por vivir al pobre. Pues yo me iba con mi portátil, que pesa un quintal, y con el cable, porque tiene la batería mal, os cuento todos los detalles, a un bar, me pedía un zumo o un café y ahí estaba toda la mañana buscando ofertas de trabajo. ¿Y qué me encontraba? Bueno, pues me iba a Infojobs, como seguramente todos los españolitos habéis hecho. Y me ponía a buscar trabajo de abogada y me encontraba pues las ofertas de trabajo de abogado. Se necesita abogado especialista en derecho, bueno, todas las clases de derecho, que yo no sé vosotros, los que estáis buscando ahora activamente empleo a través de internet. Yo en la Escuela de Práctica Jurídica ni siquiera di esas materias, ni siquiera sé a lo que se refieren muchas ofertas de trabajo, perdonad mi ignorancia, ejerzo como abogado, me gano la vida de esto, pero todavía no entiendo muchos conceptos que ponen y sobre todo en inglés ya algunos de ellos, experiencia y luego te ibas al salario, bueno, idiomas por supuesto, y luego te ibas al salario y era como 500 euros. Y yo decía, madre mía, ¿pero qué es esto? No voy a encontrar trabajo en mi vida.
Yo ya desesperada me puse a hacer ya las maletas para irme fuera y gracias a un compañero procurador me dijo: mira, Begoña, ¿te acuerdas cuando habías encontrado trabajo en el anterior despacho? Que había una oferta en este otro despacho, que necesitaban abogado y demás. Vuelve y echa el currículum. Quién sabe, a lo mejor te van a coger o te van a contratar. Y yo fui y eché allí el currículum y tuve tan buena suerte, que me contrataron. No voy a entrar en detalles porque ya lo he dejado entrever en otros vídeos. Estuve 4 años desde que empecé a trabajar en ese despacho con la necesidad de irme. Y fueron 4 años en los que yo estuve aguantando situaciones que no se las recomiendo a nadie, por tener un salario, por conformarme ya en la rueda, en la dinámica de necesito ese dinero y no me puedo ir porque tengo miedo. Incluso cuando por fin pude irme de ese despacho y emprender la aventura de trabajar en solitario, ese miedo lo he ido arrastrando hasta hace, ya bastante tiempo. Podemos decir que ese miedo se me fue el primer año que empecé a trabajar en solitario. Ese miedo, esa necesidad a tener clientes, al principio era un miedo, pues eso, a no perder mi empleo, a buscar un empleo, y luego ese miedo se transformó al miedo a no encontrar clientes suficientes con los que poder mantenerme. Siempre ha estado como algo invariable ese miedo. Y cuando tienes ese miedo y esa necesidad por encontrar un puesto de trabajo, creo que reduces las posibilidades de encontrar un puesto de trabajo, y si lo encuentras, que sea un puesto de trabajo digno y que te traten como un abogado. Esta es mi opinión y mi experiencia, os lo digo. No quiero que lo toméis al pie de la letra, pero yo lo he podido comprobar en mis carnes. Yo creo que antes de empezar a trabajar en un despacho o a buscar un trabajo, hay que mirar previamente cuál es la emoción que estamos asociando a ese trabajo. No sé si me explico. Buscamos ese trabajo porque lo necesitamos, todo el mundo necesita dinero para vivir, pero esa necesidad nos va a llevar a aguantar cualquier cosa por tener un puesto de trabajo. Vamos a ofertarnos gratuitamente en un despacho, vamos a soportar cualquier cosa a cambio de tener un trabajo, porque esas son cuestiones que os debéis de plantear antes de empezar a buscar trabajo. Cuando una persona tiene tanta ansiedad por algo, lo que hace es ahuyentar las posibilidades. Esto será una regla no escrita, yo lo he podido comprobar. Y al final, cuando encuentras eso que estás buscando, es precisamente como encontrar precisamente lo que no quieres encontrar. Alguien que se va a aprovechar precisamente de esa necesidad para exprimirte al máximo. Y seguramente alguno de los que esté viendo este vídeo y que haya llegado hasta aquí dirá: bueno, vaya ánimos nos estás dando, Begoña, para buscar trabajo. Es que nos estás poniendo unas expectativas y en una situación que esto parece prácticamente imposible. Bueno, pues los ánimos os los voy a dar a continuación con el aprendizaje que yo he sacado de estas situaciones. En primer lugar, lo que hice, y ya trabajando por cuenta propia, es abandonar la queja. Dejar de quejarme, dejar de compararme con los demás, porque él sí, porque aquella encontró, porque tal, porque la autocompasión nos lleva a esos estados de necesidad, de precariedad, de tener que suplicar por un cliente, de tener que suplicar por un puesto de trabajo. Esa no es la actitud. La actitud tiene que ser de validarnos como profesionales, de darnos el valor que merecemos y de no ponernos en una tesitura de tener que suplicar por un puesto de trabajo o suplicar por un cliente o aguantar cualquier cosa. Dejar de quejarnos, lo primero. Y lo segundo, en lo que sigo trabajando cada día de mi vida, es dejar de tener miedo. Y diréis, ¿y eso cómo se hace? Bueno, yo empecé a dejar de tener miedo en el momento en el que empecé a simplificar. Y creo que esto también os lo conté en otro vídeo. Yo me puse a trabajar por cuenta propia y esto se puede, equiparar perfectamente a la búsqueda de empleo, porque al final es lo mismo. Yo cuando buscaba empleo tampoco tenía recursos económicos y cuando me puse por cuenta propia pues tenía unos recursos limitados. ¿Cómo simplifiqué? Pensé, dispongo de tanto dinero. En este país llegué a simplificar al punto de decir: a mí un plato de comida
nunca me va a faltar. Entonces, como un plato de comida no me va a faltar, por mucho que continúe quejándome y preocupándome de lo que va a pasar, no voy a arreglar absolutamente nada. Así que parto de esto es lo que tengo, cuando se me agoten los recursos tendré un problema y en ese momento, cuando tenga ese problema, veremos cómo me enfrento a él y encuentro la solución. Hasta ese momento voy a dedicarme a vivir en todo el sentido que abarca el término. Puedes dedicar unas horas de tu día o un tiempo de tu día a buscar trabajo, pero no estar todo el día en eso o todo el día en la búsqueda de clientes, porque vas a entrar en una dinámica de autodestrucción totalmente. Tus propios pensamientos te van a sabotear. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo llegué a tal punto de hartazgo con mi persona, de estar autocompadeciéndome, que atraía precisamente a personas que me preguntaban por eso. Yo recuerdo que cuando me puse por cuenta propia a trabajar, yo creo que en mi vida me preguntaron tantas veces ¿qué tal me iba en el trabajo? A día de hoy nadie me pregunta, oye Begoña, ¿tienes clientes? ¿Te va bien? No sé, se supone que ya me va bien o yo ya llevo como un halo alrededor de que todo me va bien, ¿no? Pues esto es como el que pierde la pareja y todo el mundo le pregunta por su novio y si va a tener hijos, pues lo mismo pasa con el trabajo, ¿no? Yo me deshice de eso. Yo llegué a un momento en el que, como os digo, estaba tan cansada de pasarlo mal, de buscar por un lado, de intentar captar clientes de una manera, de otra y de no conseguirlo, que al final me rendí. Pero rendirse no significa conformarse, sino rendirse a la evidencia. Decir, bueno, pues esto es lo que hay, en este momento no tengo clientes, entonces lo que voy a hacer es sacar partido al resto del tiempo, porque la vida es algo más que buscar un cliente o buscar un trabajo. Voy a vivir, voy a aprovechar el tiempo en lo que me guste hacer. ¿Qué me gusta hacer? Me gusta el derecho, pues voy a formarme, me voy a apuntar a todos los cursos gratuitos que haya en el colegio de abogados. Voy a invertir esta parte de mi dinero en hacer un curso, que hice el curso de Derecho de Familia, un máster. Voy a aprovechar cada céntimo que tengo en formarme. Y cuando se me agote el dinero, entonces ya veremos cómo salimos hacia adelante. Al menos un plato de comida no me va a faltar. Y en el momento en el que me relajé, en el que me rendí a la evidencia, las cosas empezaron a mejorar, pero porque también mejoró el clima que yo desprendía de cara al resto. Y eso es algo que os quiero transmitir porque para mí, o sea, me sirvió muchísimo. Y es que yo creo que gran parte de mi evolución como abogado y como persona también ha sido perder el miedo. Y con el miedo la poca vergüenza que tenía, la verdad. Porque el miedo te atenaza, te impide avanzar, te pone en una situación de carencia absoluta contigo y con respecto al resto, y te lleva a situaciones en las que no quieres estar, pero es que tú mismo las vas a traer por el miedo que tienes. Y no solo en el sector de la abogacía, en otros trabajos, cuando hay una persona que tiene tanto miedo a no encontrar trabajo, al final acaba encontrando un puesto de trabajo donde o no le pagan lo que le deberían de pagar, o no le dan los días de vacaciones que le corresponden legalmente, o le acaban despidiendo sin merecerlo y tiene que demandar porque ni siquiera le dan la parte que le corresponde de finiquito. Quiero decir, no es que la culpa sea del otro, ni siquiera la culpa es tuya. O sea, es lo que muchas veces digo, no hay que mirar tanto afuera, hay que mirarse a uno mismo, hay que ser responsables de nuestra vida. Si llevas buscando trabajo como abogado años, quizás deberías de plantearte que toda esa energía que estás dedicando a encajar en un sitio y no encajas porque tú eres un cuadrado y aquí buscan un círculo, quizás deberías enfocar toda esa energía en buscar en el sector legal un hueco para ti. Y dedicar todo ese tiempo de inactividad que tienes ahora, que seguramente no estás en una situación de no tener que comer, ahí es donde llego yo a simplificar al máximo, seguramente tienes para comer, tienes donde dormir, tienes un techo, pues toda esa energía que estás dedicando todos los días de quejarte, de intentar buscar un puesto de trabajo, de encajar en un puesto de trabajo que no es para ti, dedícala a emprender por tu cuenta. Y verás cómo la atmósfera a tu alrededor cambia. Quizás para algunos de vosotros lo que estoy diciendo carece de sentido, pero os puedo asegurar que en mi evolución profesional y en mi evolución vital lo que me ha permitido avanzar es soltar
ese miedo, y para soltar ese miedo lo que he hecho es simplificar al máximo, ponerme en el peor de los supuestos, y al final siempre he llegado a la conclusión que todos son monstruos en mi cabeza. En realidad nunca llega a pasar todo lo malo que ya previamente me he creado en mi cabeza, y si pasa eso malo, como ya te has anticipado, no lo vas a vivir como una tragedia, directamente lo trascenderás y seguirás para adelante, os lo puedo garantizar. Y en la búsqueda de empleo pasa exactamente lo mismo. Si estás solicitando un puesto de trabajo desde la carencia, desde la súplica, dispuesto a aguantar cualquier cosa con el único objetivo de encajar en un puesto de trabajo, que te paguen por ese trabajo, al final lo que vas a conseguir si encuentras un puesto de trabajo es un jefe abusador, porque tú ya previamente te habrás colocado a los pies de los caballos. Así que dedica todo ese tiempo, mientras estás buscando trabajo, en empoderarte, en validarte como profesional, en formarte y sobre todo en relajarte y pensar que tarde o temprano vas a encontrar un puesto de trabajo, porque yo todavía no conozco a nadie que haya vivido toda la vida sin tener un puesto de trabajo, y si lo he conocido es porque ha vivido muy bien y no lo he necesitado, la verdad. Entonces, relajarse para encontrar un puesto de trabajo que al final sea un puesto de trabajo en el que te puedas desarrollar profesionalmente y no sea un puesto de trabajo que, desgraciadamente, a mí me ha tocado vivir esa situación donde estás oprimido totalmente y al final te acabas embarcando en una situación de necesidad en el que no sueltas ese trabajo porque no tienes dinero y vuelves otra vez a entrar en ese bucle que ya tenías antes de encontrar el trabajo. Es el mejor consejo que os puedo dar, os lo digo honestamente porque a mí es lo que me ha servido, tanto cuando trabajaba por cuenta ajena como trabajando por cuenta propia. Rendirse no significa conformarse. Rendirse a la evidencia es tener claro la situación que estás viviendo en este momento y enfrentarte a ella de forma positiva. Espero haberme hecho entender, porque creo que llevo hablando como media hora. Va a ser el café jurídico con churros más largo de la historia. Como siempre os digo, gracias por estar ahí, gracias por verme, por vuestros comentarios bonitos que me hacéis y me alegráis el día. La verdad, nunca me he sentido tan acompañada, os lo decía en el vídeo anterior, y os lo agradezco de corazón, porque cuando emprendes por cuenta propia, uno de los hándicaps, que ya os lo he dicho, es que estás muy solo, y a mí este canal pues me ha ayudado a enfrentarme a ese miedo, al exponerme públicamente y encontrarme con personas y compañeros maravillosos que me hacéis compañía cada día, y pues esta aventura, este aprendizaje se hace mucho mejor acompañado, la verdad. Me podéis seguir en mis redes sociales, os las dejo en la cajita de información y también aparecerán en pantalla, y como siempre os digo, un placer y nos vemos en el próximo vídeo.